me apasiona este tema, como a algunos le apasiona la columna y otros se van por... a mí me gusta la patología de la región celar. Y no es menos cierto que la radiocirugía con Gamma Knife ha venido a darle una especie de apoyo a lo que es el tratamiento quirúrgico. La mayoría de estos casos, salvo raras excepciones, tienen una indicación quirúrgica primaria. ¿M? Y el Gamma Knife generalmente nos va a servir como tratamiento adyuvante. A modo introductorio, pues sabemos que los adenomas de hipófisis, aquí somos todos casi especialistas o casi especialistas, no vamos a hablar de la silla turca y de todo eso, pero sabemos que los adenomas de hipófisis tienen una incidencia de entre 10 y el 20% de todos los tumores intracraneales, de todos. Aquel que es no funcionante es un 15 a un 30, o sea que de todos los adenomas hipofisarios, entre un 15 y un 30 van a ser adenomas no funcionantes. El 10% van a ser incidentalomas, que todos hemos encontrado en nuestro consultorio, un paciente que usted le hace una tomografía porque se cayó y tiene un adenoma de hipófisis. El 24 al 80% de los pacientes que se operan, 24 a 80, es un trecho largo, van a tener algún resto o alguna recidiva tumoral. Hay un 67% de crecimiento a largo plazo de esta recidiva o de esta recurrencia. Incluso en las recesiones totales, que usted verifica con la resonancia, que usted sacó todo el tumor, vamos a tener entre un 10% y a un 20% de recurrencia. ¿Y de qué depende todo eso? Bueno, depende mucho de la tasa de agresividad. Hay anormalidades moleculares dentro de los tumores que han traído a reclasificar los tumores. Es una clasificación un poquito complicada, pero las anormalidades de la proteína G, las mutaciones de estos genes, el RAS, el P53, el aumento del KI67, generan muchas veces aumento de la tasa de agresividad de estas lesiones. Le invito a ver la nueva clasificación de la World Health Organization del 2017, que es la nueva. Es una patología del adulto joven desde la cuarta y quinta década de la vida, generalmente, pero realmente eso no es un fact. Pueden aparecer en pacientes mucho más de quinta década de la vida. Vemos pacientes de 70 hasta de 80 y hasta de 90. La radioterapia convencional tiene un alto riesgo de complicaciones, lo que comentó Teudi anteriormente. Genera neuropatía óptica, trastornos neurocognitivos, alta tasa de hipopituitarismo, estenosis carotidia, accidente cerebrovascular y neoplasias radioinducidas. Y la radiocirugía se ha convertido en una importante técnica neuroquirúrgica para tratar las recurrencias y los residuos tumorales. La clasificación, se puede dar por el tamaño, y esa la conocemos todos, micro o macroadenoma, según el tamaño. Cuando supera el centímetro o lo mismo, los 10 milímetros es un macroadenoma. Por la funcionalidad, basada en la clínica, en los niveles hormonales y en la inmunohistoquímica. Aquellos no funcionantes, generalmente por crecimiento, todos sabemos, van a comprimir el aparato óptico, con pérdida progresiva del campo visual y de la agudeza, cefaleas, hipopituitarismo por compresión de la glándula e incluso hipertensión intracraneal. Y los funcionantes, bueno, aquellos que producen prolactina, hormona de crecimiento que va a dar la acromegalia, la que produce ACTH, que da enfermedad de Cushing, y algunos que son mixtos desde el punto de vista molecular, por supuesto. ¿Y cuál es el manejo? Bueno, el manejo es multidisciplinario, porque sabemos que los pacientes que tienen una prolactina alta, lo primero que hay que hacer es darle un tratamiento médico con un agonista dopaminérgico antes de cualquier cosa. He visto pacientes que mejoran incluso con tumores paninvasores, con lesiones
y con presiones de vía visual y con severos trastornos visuales y con una dosis de Dostinex o de la otra, la prolactolina y la bromocriptina, el paciente dice, doctor, yo veo mejor. Entonces, ese paciente hay que darle seguimiento hasta, hasta, hasta que haya algo que cambie esa conducta. Cuando tratamos de operar un paciente que tiene una prolactina alta, una mujer que quiera quedar embarazada, tenga 35 años y no ha podido. Entonces, en ese caso, yo creo que es uno de los pocos casos que corresponde operar a la paciente. Otra situación es que realmente haya una intolerancia absoluta a los agonistas dopaminérgicos, que eso puede pasar. Hay otros medicamentos para la hormona de crecimiento, el Octreotide, el Pegvisomant, son carísimos. Bueno, aquí hay Octreotide LAR, pero a veces lo usamos sin saber realmente si el paciente tiene los receptores adecuados para ese medicamento o no. Porque el Octreotide LAR va a ser efectivo si hay mucha expresión de los receptores de 5-HT y no tanto si no los hay. O sea que, pero como lo tenemos aquí, pues generalmente lo podemos usar. Y para el Cushing está el ketoconazol, que es sumamente hepatotóxico, y otros que no tenemos en el país. De cualquier manera, si bien se está tratando de buscar una forma de tratar estos pacientes de manera médica, pues no es menos cierto que el tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección para los pacientes que tienen Cushing y que tienen acromegalia o que tienen un aderoma no funcionante que comprime la vía visual. El tratamiento ha ido evolucionando hasta la vía endoscópica pura, que es la que usamos actualmente desde hace muchos años, y el tratamiento ayudante, que es el protagonista de hoy, que es la neurocirugía con Gamma Knife. Pero no voy a dejar de hablar de lo mío. Trabajo en equipo con el otorrinolaringólogo siempre. Eso nos ayuda mucho a exponer, identificar las referencias anatómicas, poder usar las dos manos para operar como si estuvieras usando un microscopio, ¿no? Porque esa es la idea. Es una técnica que es la misma que usas en el microscopio, pero mirando una pantalla. Y eso hace que podamos tener mejores resultados, ajustes, manejo del instrumental, mantenimiento del campo en momento de crisis y en definitiva, mayor eficiencia. Yo le voy a mostrar un caso. Ese caso es una paciente con una hormona de crecimiento de 131, con alteraciones metabólicas de 51 años, que se le pudo resecar con cirugía toda la lesión, con cirugía endoscópica, que eso es lo que podemos, eso es lo que hacemos. Podemos entrar, ver, retiramos la lesión, retiramos la cápsula, que siempre en los funcionantes es necesario, y ya la recesión fue completa. Esa paciente aún no ha necesitado otro tratamiento, siguen en seguimiento. La paciente mejoró sus variables metabólicas y su hormona de crecimiento y no hemos tenido que hacer nada más. Eso es lo que uno busca cuando opera. Este otro caso, a ver, no, perdón, ok. Este otro caso es una paciente con una enfermedad de Cushing con un microadenoma. Entonces vamos a buscar el microadenoma, cortisol alto, ACTH en 86 y sobre todo el cortisol en orina de 24 horas aumentado. Uno identifica el área, ahí se ve muy rojo, pero uno identifica el área de donde está la lesión y por supuesto uno trata en lo posible, porque a veces se puede y a veces no, de retirar la cápsula de la lesión, porque eso puede ser que el paciente tenga un retorno de su enfermedad en 2 o 3 años. Si quitamos la cápsula, pues podemos decir que la paciente está curada, como en este caso, porque es una paciente que operé hace mucho y está en revisión total de su parte metabólica. Ahí vemos cómo sale la capsulita. Ahí salió y terminamos. Ok.
Entonces, ¿cuál es el beneficio de la radiocirugía con gamma knife en los adenomas hipofisarios? Bueno, ya hablamos de que la cirugía es el tratamiento de primera línea. La neuropatía óptica compresiva debe ser quirúrgica de primera intención, si se puede. Muchas veces queremos hacer una radiocirugía, pero el nervio óptico está muy involucrado y es conveniente quizás despegarlo quirúrgicamente como objetivo único de esa cirugía. Es complementario a cirugía de lesiones residuales y recurrencias. La historia natural de los pacientes con adenomas no funcionantes operados con un residuo que no ha sido irradiado, el crecimiento es de 33% a 4 años y de 78% a 10 años. Obviamente, usted le da seguimiento al paciente, pero si el paciente se va y vuelve a los 10 años, el 78% va a tener una gran recidiva de la lesión. La persistencia del estado hipersecretor en tumores funcionantes. Muchas veces usted retira todo el tumor en un Cushing, en una acromegalia, pero a pesar de todo las hormonas se mantienen altas. Eso es una buena indicación también. La invasión tumoral del seno cavernoso es difícil, uno lo hace, pero es difícil uno erradicar 100% un tumor del seno que está invadiendo el seno cavernoso. Máxime si es funcional. Porque el que no es funcional, uno, bueno, sabe que ya el objetivo se cumplió, que es descomprimir la vía visual. Pero cuando es funcional, usted lo que quiere es retirar la mayor cantidad de tumor posible para que baje la producción hormonal. Hay otras cosas como que por eso estamos haciendo inmunohistoquímica casi a todos los pacientes, porque hay algunos pacientes que son no funcionantes, pero que tienen ACTH positiva molecularmente, lo que se llaman ACTH silentes, y esos requieren mayor dosis porque tienen mayor tasa de recidiva. Algunos casos pueden usarse como tratamiento primario. Puede haber limitaciones por el tamaño y la localización. La compresión del nervio óptico contraindica un tratamiento en una sesión y se debe realizar de manera fraccionada. La dosis para tumores productores evidentemente son mayores, son 25 Grays en la línea de isodosis, mientras que en los no tumorales, en los no funcionantes son 16. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la radiocirugía en estos pacientes? Bueno, uno es el control del crecimiento tumoral, que va de un 83 a un 100%. Quizás algunos trabajos hayan dado 100%, no todos dan 100%, pero dan un 97, un 96, un 93. La normalización de la secreción hormonal no está garantizada realmente con la radiocirugía. En acromegalia los trabajos dicen entre un 29 y un 82%. Pero hay una latencia de 20 a 28 meses. Es decir, no es que va a bajar mañana después del gamma knife o la semana que viene. Tenemos casi 2 años para esperar si va a responder que esa hormona comience a bajar. Por eso es la importancia del tratamiento con el octreotide mientras baja la hormona. El Cushing tiene entre 63 y 98% de normalización de la secreción con una latencia de 14 a 18 meses y el prolactinoma es el que menos, de un 25 a un 29%, con una latencia de 16 a 20 meses. Por supuesto, preservar la función pituitaria, preservar la visión, la reducción o eliminación del uso a largo plazo de medicamentos supresores y la eliminación de los daños neurocognitivos a largo plazo de la radioterapia convencional. Y entonces, ¿cómo se hace el planning? Que era lo que había mostrado Teudi, esas líneas que hay de radiación. El planning debe hacerse con alta conformalidad. ¿A qué se le llama alta conformalidad? Que la línea amarilla, que es la línea de isodosis del 50%, quede lo más ajustada al volumen de la lesión, o sea, a la forma, digamos. Que la dosis recibida por el nervio óptico no supere los 8 Grays, eso es un dogma que pasó a la historia, ya lo explicaré. Ya no es una cifra, ya dejó de ser un dogma eso de que no se podía pasar de 8 Grays en el nervio óptico. La dosis de la hipófisis no debe recibir entre 15 y 17 Grays, la dosis marginal para un tumor no funcionante no menor a 16 Grays, la dosis marginal en un tumor funcionante no menor de 25 Grays, y la distancia
entre el tumor y el aparato óptico para estar safe entre 1 y 5 milímetros en lo posible, y si no, fraccionar. La técnica que usamos rápidamente, el ángulo del marco está inclinado, es paralelo al aparato óptico, o se puede inclinar la cabeza a 72 grados para que la entrada del rayo sea paralela al nervio, no perpendicular. Limitar la dosis de 8 a 12, ahí sí estamos de acuerdo, al 1% del volumen del aparato. No es que todo el nervio óptico puede aceptar 12 grays, el 1% puede aceptar 12 grays. Y la suspensión de toda medicación dirigida al tratamiento de adenomas funcionantes 6 semanas antes del tratamiento. Todos los agonistas dopaminérgicos, el osteoptide para las acromegalias, los hacen radioresistentes a los tumores. Usted tiene que quitarlos 6 semanas antes y retomarlos 6 semanas después del tratamiento. Este es uno de los metaanálisis hecho por el grupo de Virginia sobre el manejo de los adenomas no funcionantes, un estudio multicéntrico que lo patrocinó la International Gamma Knife Research Foundation, sobre 512 pacientes con un 53 años de edad media, con una todos, el 93.7% tenían una recesión previa, no, salvo por craniotomía o por endoscopía o por donde sea. Más de una cirugía tenía el 41.5%. La dosis marginal media fue 16 grays, el número de isocentros fueron 8. La dosis media del aparato óptico fue de 7,4 grays, pero fíjense que va de 0 hasta uno que recibió 21 grays. El volumen medio, eso es importante, es 3.3 cc. El seguimiento 47 meses, la invasión del seno cavernoso 71%, y la invasión supracelular 32%. Y los resultados fueron claros. Sobrevida libre de enfermedad a 5 años, 95%. A 8 años, 91%. A 10 años, 85%. El volumen tumoral de 5 cc es estadísticamente significativo para lo de arriba. Lo que quiere decir que si usted tiene una recidiva o un resto de menos de 5 cc, a 5 años usted va a estar libre de enfermedad seguro. El 9% tuvieron o empeoraron algún déficit de par craneal, generalmente asociado a mayor volumen tumoral, claro está, y radiación previa. El hipopituitarismo, 21% asociado a aumento de dosis y radiación previa. Es decir, el hipopituitarismo siempre va a estar relacionado con la dosis que le llegue al tallo pituitario de la glándula y si ya ha tenido una radiación previa, porque hay que recordar que la radiación es acumulativa. El eje tiroideo es el más comprometido y posteriormente el eje del cortisol. No hay casos de muerte, neoplasia o ACV, y de alguna manera u otra el 7% de los pacientes requirió alguna nueva intervención. Este es un trabajo interesante, es del 2024 de la revista Neurosurgery, y lo que asocia es la radiocirugía en pacientes con adenomas no funcionantes y múltiples recesiones. O sea, ¿cuál es la relación entre haber operado al paciente muchas veces y la radiocirugía? Y pudieron conseguir 311 pacientes y 226 de estos tenían 2 o más recesiones parciales. La dosis media fue de 14 grays, fue un poco más baja que la digamos, recomendada por el otro estudio multicéntrico. Tenían un volumen medio de 3,6 cc y hubo un control tumoral de 93, 86 a 5 y 10 años. Obviamente, con una dosis mayor a 14 grays, hay menos probabilidad de progresión. Si llegamos podemos llegar a los 16. Y la posibilidad de una nueva endocrinopatía fue de 6,1, 10,3 y 18% a 3, 5 y 10 años respectivamente, lo que quiere decir que el Gamma Knife ofrece una excelente opción para pacientes que ya han sido operados en múltiples ocasiones. Este es un trabajo de la Journal of Neurosurgery y de la World Neurosurgery, donde lo que quiere ver con esto es si nos conviene dar la radiocirugía de manera temprana, antes de los 3 meses, a los 3 meses o después de los 6 meses.
Y ellos encontraron que había un mayor riesgo de crecimiento tumoral en el grupo tardío, así como de endocrinopatías, sobre todo relacionado al eje del cortisol y tiroideo. Lo que quiere decir que en esos 62 pacientes, o sea, en el Journal of Neurosurgery de octubre del 2015, entienden que es mejor darlo precozmente. En esta de World Neurosurgery, el control endocrinológico a 10 años, el 82% del grupo temprano, 49% tardío. Lo que quiere decir que a 10 años el grupo que se irradió más tempranamente tenía menos endocrinopatías que el grupo que se hizo tardíamente. Y este es un trabajo que también un estudio multicéntrico que evalúa la radiocirugía en adenomas pituitarios. Entonces, fíjense cómo en acromegalia las conclusiones son que controla el crecimiento en un 97%, pero tiene el control químico en un 44%, que queda en el medio de lo que yo le comenté hace un rato, ¿no? En las latencias y ahí que le dije que 44%, lo que quiere decir que hay un gran número de personas que a pesar de no tener tumor, todavía tienen trastornos, hormonas elevadas y van a tener que tratarse médicamente de alguna manera. La enfermedad de Cushing, el 92% tenemos control tumoral y el 48% tenemos el control bioquímico y el 21% el hipopituitarismo. Y en los prolactinomas, 93% de control, 28%, ese es el más bajo, y 12% de hipopituitarismo. Eso concluye que hay un excelente resultado en el control del crecimiento tumoral, pero menos rango en cuanto a la remisión y control de las endocrinopatías. Vamos a pasar esto. Entonces, la complicación, el fantasma de los que hacemos radiocirugía, porque no es muy lindo todo, irse a su casa, etcétera, pero hay veces que se paga un precio, es esta desgracia que se llama Radiation Induced Optic Neuropathy, o sea, la neuropatía óptica inducida por radiación, que es una complicación tardía de la vía visual que resulta en un agudo, profundo e irreversible pérdida de la visión. Puede ser de un ojo, de otro, primero de uno y después de otro, de un cuadrante, de dos cuadrantes, y puede ocurrir entre 10 a 20 meses, con un averaje de 18 meses, hasta 9 años. O sea, no es una complicación inmediata, como todo en radiobiología, es algo tardío. Y sabemos que eso puede ocurrir, sobre todo cuando usted da mayor de 10 a 12 grays a una gran proporción del nervio óptico. Entonces, de cualquier manera, y aquí es lo que hablo, lo de la neuropatía óptica en relación a la dosis. En el año 93, el dogma lo puso el grupo de Pittsburgh, un físico médico allá, apellido Flickinger, que dijo que no se podía poner más de 8 grays al nervio óptico. Pero fueron saliendo estudios, y ya hace mucho tiempo, el mismo grupo, porque ese Hasegawa era de Pittsburgh, concluyó que hay evidencia de tolerancia con 14 grays. Nosotros nunca llegamos a 14 grays, pero sí llegamos a 12 y no hemos tenido muchas complicaciones en cuanto a eso. Por eso, nuestro querido el doctor Specter, el que se queda hasta las 4 de la mañana escribiendo los papers allá en CEDIMAT, él presentó un trabajo en el meeting de Dubái del 2018 en cuanto a el hipofraccionamiento. El hipofraccionamiento, créanlo o no, este grupito que está aquí es pionero, uno de los pioneros, y está adelante a nivel de la bolita del mundo. Gracias al doctor Specter, no ni a mí, ni a Suazo, ni a él, que se queda escribiendo y publicando. Entonces, sabemos que la radiación
óptica, la neuropatía óptica puede ocurrir entre 10 y 12 grays, que hay lesiones, es más frecuente cuando hay lesiones que comprimen la vía óptica, porque los adenomas funcionales requieren dosis de 25 a 30 grays, y que claro, el gradiente de radiación, si bien en el gamma knife se va rápido, después que sale del área a irradiar, tampoco es que es vertical, siempre algo le va a llegar a los circundantes. Entonces, esos pacientes, presentó ese trabajo donde presentó fracción simple y por fraccionamiento. 54 lesiones, esas eran las patologías. 105 lesiones periópticas, esas fueron las patologías, con un seguimiento a 18 meses y con seguimiento visual a 26 meses en el lado del hipofraccionamiento y 30 a 40 meses en el lado de la fracción simple, y estos fueron los resultados. Y fíjense cómo la regresión de la lesión en hipofraccionamiento fue un poco más lenta que cuando es un single shot. Pero si usted suma estabilización de la lesión con regresión, vemos que hay un control del crecimiento de más de un 95%. Hubo progresión en un 3% en el hipofraccionamiento, en un 4% en el de fraccionamiento simple, y tienen un periodo más o menos de 18 meses el hipo y de 30 meses de seguimiento el de la fracción simple. Y esto que es interesante es que hubo regresión, como le dije anteriormente, y que, esto ya yo lo presenté, perdón, esto. En cuanto a la visión, mejoraron un 18% en el hipofraccionamiento, un 14% en el fraccionamiento simple, se quedaron estables el 65% y el 60% en las dos formas. Hubo disminución de la vista, pero no causada por neuropatía óptica, llámese ojo seco, catarata, progresión del tumor, pero solamente tuvimos hasta ahora en todos esos casos una neuropatía óptica, que es el 3%, y que fue con el hipofraccionamiento. Entonces, ¿cómo se combina la cirugía con la radiación? Bueno, pues este es otro paciente con una acromegalia también, que tenía una hemianopsia bitemporal. Y fíjense cómo toda esa lesión grandota, pero hay una lesión que se va más allá de la carótida. Cuando entramos al seno cavernoso, más allá de la carótida, es tierra de nadie. Eso se ve muy lindo en las fotos, pero cuando usted entra ahí, el sexto par está en el medio de todo eso. Yo no veo nada conveniente ir más allá de la carótida. Entonces, ahí terminó la cirugía, y lo que hacemos entonces es, justamente, ¿qué quedó? Bueno, nos habíamos comprometido a quitar todo, como le quitamos todo aquí, y quedó esta partecita detrás de la carótida que le dimos 30 grays, muy lejos del nervio óptico, le dimos dosis máxima. Y fíjense cómo allá, en aquella slice, abajo vemos pre, la lesión, y abajo post, la lesión desapareció, y la paciente tiene 0,93 de hormona de crecimiento, estaba perfecta. Y este caso, para que el que no lo crea, siempre es bueno, digo yo, ante un caso perdido, intentar hacer algo. Este es un muchacho de 24 años con gigantismo, es grandísimo. Y tenía una hormona de crecimiento en 8.616. Nunca vi una hormona tan grande. Fíjense que tiene ese tumor que involucra las dos carótidas, involucra el tope basilar, involucra la bifurcación carotidia, además de un lado. O sea, es un paciente que uno no va a curar con cirugía, al menos que lo lastime a él, ¿no? Entonces, ¿qué decidimos? Vamos a sacar todo lo que podamos por dentro de la carótida, y al otro lo vamos a irradiar. Entonces, eso fue lo que hicimos.
todo lo que está supracelular se sacó. Fíjense, esa es una carótida, esa es otra carótida, todo ahí se sacó y se quedó lo del seno cavernoso. Esa fue la recesión, fue en el 2021 y le dimos fraccionado 5 sesiones de 7,5, lo que vendría a ser 19 grays, ni siquiera la dosis máxima para un tumor. Y los resultados para mí fueron realmente sorprendentes. O sea, la lesión desapareció por completo. Fíjense cómo no se ve nada, quedó el casquete. Si usted ve el coronal, quedó el casquete vacío del seno cavernoso ensanchado por el tumor, pero ahí adentro no hay nada. Entonces, ante una causa perdida, yo creo que siempre es bueno intentar las cosas porque la vida no da sorpresa, como dice el dicho. Ya casi estoy terminando. Déjeme hablar un poquito de craniofaringiomas. Sabemos que son unos tumores raros, 2 al 4% de los tumores intracraneales en adultos, hasta 16% de los niños, son benignos, epiteliales, que se originan de los restos embriológicos de la bolsa de Rathke. Entonces, tiene un alto índice de recurrencia y su tendencia a englobar, adherirse a estructuras neurovasculares vecinas que hacen la recesión completa dificultosa, teniendo todavía alto índice de mortalidad hasta el día de hoy. Tiene 2 picos de incidencia en la infancia, de 5 a 14 años, principalmente en tumores quísticos, con componentes sólidos, y después de los 65 años, más sólidos. Y aumenta de 3 a 6 veces la chance de morir sobre la población en general. Y más o menos tenemos, por ser de la región celular, síntomas similares: cefalea, endocrinopatía, alteración visual, según hacia dónde vaya dirigido el craniofaringioma. Lo importante es que sabemos que son tumores clínicamente muy complejos, que hay riesgo crítico para las vías endocrinas y visuales, y esto es muy importante. El objetivo del tratamiento actual: control del crecimiento tumoral y preservar la calidad de vida. Preservar las funciones visuales en lo posible, las funciones intelectuales y las funciones endócrinas en lo posible. Antes yo entraba con mi jefe siendo residente, un craniofaringioma, él quería sacarlo todo, esa era la tendencia, y sí, sacaba todo el craniofaringioma y no había paciente. Se quedaba 6 meses en intensivo, se iba para la casa, o sea, no era un buen resultado funcional. Y al ser una entidad benigna, pero con su malicia por dentro, lo que uno tiene que tratar es de llevar el paciente lo más lejos posible. Hay muchas opciones de tratamiento: cirugía directa, gamma knife, resección endoscópica, radioterapia externa, radioterapia intratumoral, quimioterapia intratumoral, muchas cosas. Nosotros nos vamos a dedicar a la radiocirugía, fundamentalmente. Y estos son 20 años de experiencia de un grupo chino de Taipei, que presentó, no es de ahora ese trabajo, pero del 2014, pero es muy interesante. Ellos presentaron 137 pacientes con una edad media de 30 años, con un volumen medio de 5.5 mililitros de lesión. El 23% eran sólidos, el 16% eran sólidos, el 16% eran quísticos y el 66% eran mixtos. Se le dio una dosis media de 12 grays y hubo un control a 45 meses, fue de 72,7% para los sólidos, 73,9% para los quísticos y 66% para los mixtos, con una sobrevida de 91,5, 83,5 a 5 y 10 años respectivamente, lo que quiere decir que si usted hace un tratamiento adyuvante con radiocirugía, usted le está permitiendo a esos pacientes tener una muchísima mejor calidad de vida. Por otro lado, esto es un metaanálisis que hizo Sheehan de la Universidad de Virginia hace un tiempito ya también, donde analizó 10 estudios con 264 pacientes con una dosis marginal de 5 a 16.4 grays y consiguió un control global de 75%, 90 para los sólidos, 80 para los quísticos y 59 para los mixtos, con una morbilidad del 4% y una mortalidad del 0.5%, lo que quiere decir que ofrece un favorable, es un perfil favorable, riesgo-beneficio para muchos pacientes elegidos.
Y fíjense lo que le decía. Esta es una paciente que yo operé hace mucho, en el 2003. Tenía ese tumor allá, en 2003. ¿Mm? Era quístico. Se sacó la parte sólida. Se sacó algo de la cápsula, como vamos a ver aquí. Y ese es el resultado posoperatorio. A la derecha, una recesión completa. Y entonces la paciente daba seguimiento conmigo. Y en el 2021, en un control, viene con esa resonancia. Una resonancia que evidentemente muestra una recidiva del craniofaringioma, con un componente sólido y un componente quístico. Entonces, estuvimos analizando, pues yo lo pensé bien, estuvimos analizando si era mejor operarla o era mejor irradiarla, y decidimos irradiarla. Y fíjense, la línea de arriba, eso fue 2021, y la línea de abajo es 2022, aquí. Fíjense cómo se ha reducido sustancialmente la lesión sin cirugía, sin una nueva cirugía. Lo mismo aquí, este es 2021 y este es 2022. Prácticamente ha desaparecido la lesión. Obviamente hay que darle seguimiento estricto. Eso era lo que hicimos en la cirugía, en la primera cirugía. Sacamos un poco cápsula, descomprimimos bien la lesión, porque lo que queremos es calidad de vida para el paciente. Este es otro caso de una lesión operada, de un craniofaringioma, con una buena recidiva arriba, y fíjense abajo, eso tiene 4 años después, cómo está totalmente controlado la lesión, prácticamente desapareció. Nunca desaparece, jamás. Uno siempre tiene que estar pendiente del craniofaringioma. Lo mismo, caso 2 años después, 4 años después, y vemos cómo uno va monitoreando la situación. Ya, como conclusión, todas estas patologías se tratan como un equipo multidisciplinario, siendo la cirugía el tratamiento de elección. Hay un rol también para la cirugía alta, de preferencia en condiciones mínimamente invasivas si se puede. El 30 al 50% de los pacientes van a necesitar algún tratamiento ayudante. Gamma Knife es la recomendación para la recurrencia y restos como tratamiento ayudante, seguro y altamente efectivo. Logra control del crecimiento tumoral, normalización hormonal en algún porcentaje y mejora la calidad de vida. Limita la exposición a radiación de estructuras adyacentes y puede cumplir un rol en el tratamiento primario en casos seleccionados que no pueden ir a cirugía, igual que los craniofaringiomas. Indicado para recurrencias quísticas sólidas de craniofaringioma y restos post-quimioterapia intracavitaria. La redefinición de dosis, protección y mejoría de neuroimagen permite mejores resultados. Existe un rol todavía en definición de la radiocirugía fraccionada en casos seleccionados y la mortalidad es ínfima. Y agradeciendo desde el Centro Gamma Knife Dominicano, aquí Teodí presentó una foto todo jovencito y esta es la que estamos ya un poquito. Muchas gracias.